Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción al evento de Xbox y Starfield, más de Starfield que al de Xbox de hecho. Normalmente con estas cosas mola hacer un directo directamente, valga la redundancia, pero en mi caso por un tema o por otro, todavía no estoy en condiciones de reanudar el tema de directos en mis canales de YouTube, Twitch y demás. Y digo, bueno, puedo grabar una reacción, ¿no? Que hace ya tiempo que de la última que grabé. Creo que fue de cuando mostraron Starfield también, por primera vez, no estoy seguro. Pero bueno, lo que voy a hacer es usar la función de pausa que tiene el OBS. Voy a empezar a grabar ahora mismo, ya he empezado a grabar para comentar esta introducción. Pero no voy a grabar la parte del Xbox Games Showcase a menos que salga algo relacionado con Bethesda, que entiendo que es lo que os interesa de mi canal. Y claro, utilizaré esa función de pausar, reanudar grabación. Si veo que sale Todd Howard en la parte en la que todavía no le corresponde, en la parte en la que todavía es el showcase de Xbox, pues lo que haré será darle a reanudar la grabación, ¿no? Y comentaré lo que sea que vaya a enseñar. Yo sospecho que va a enseñar quizá parche Next Gen de Fallout 4, quizá esas misiones secundarias que han dicho que van a introducir en Fallout 76. Me quedo sin aire, en Fallout 76. Junto a estos dos nuevos críptidos y demás, de los que ya hemos oído en Twitter o leído en Twitter. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es pausar grabación y si hay algo relacionado con Bethesda durante el segmento de Xbox, pues reanudaré, comentaré lo que sea, pausaremos de nuevo hasta que llegue la parte de Starfield. Si veis que aparece directamente Starfield, pues será que no hubo nada relacionado con Bethesda así tangible, así importante durante el evento de Xbox, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado si estáis viendo esto después de haberlo visto por vuestra cuenta el evento. Y dadle un like a la reacción si os interesaría ver ya así en directo próximamente cualquier otro evento como los Game Awards y demás, ¿no? En el canal de YouTube. Así que nada, voy a proceder a pausar esto, voy a ver el evento de Xbox, que queda unos 5 minutos 30 segundos ahora mismo. Y no sé si hay algo más que me convenga decir ahora. No espero The Elder Scrolls 6, como he visto algunos en redes pedir ya. De hecho, por ahí he visto un tweet de algún que otro medio de videojuegos diciendo que ayer día 10 de junio, se cumplieron 5 años del anuncio, ¿no? de The Elder Scrolls 6, madre mía. Así que nada, ya sí que sí, voy a pausar esto. Para los que sois miembros del canal, que ya he visto que estáis unos poquitos desde que los anuncié hace un mes o así, voy a felicitar, no, agradeceros. Voy a agradeceros vuestro apoyo al final de esta reacción. Y como va a ser un vídeo sin editar, lo más parecido a editar es esa función de pausar grabación y demás, pues al final de este vídeo os lo agradeceré. Así que nada, yo creo que ya está. Voy a darle a pausar al tema y vamos a ver qué tal se comporta Todd Howard y compañía en esta ocasión. Parece que viene la parte de Fallout 76 que comentaba. Ha sido ver Bethesda Presents y le he dado a lo de reanudar la grabación. Parece que tenemos una de estas dibujillos de Voltec, ¿no? No sé cómo llamarlos. Como al principio de cada Fallout, ¿no? De Fallout 4 y de Fallout 76. De momento nada nuevo. A ver. Hacen falta más expediciones, ¿eh? Seguimos todavía con las dos en el mismo sitio. Nuka World, que llegó a finales del año pasado, me parece que fue, ¿no? Vamos por ahí de viaje. De nuevo. Playas de Atlantic City. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Vale.
La nueva expedición entiendo yo que será Atlantic City. Podrían haber enseñado un poco más del sitio porque lo que han enseñado era de la Appalachia que conocemos, ¿no? En fin. Vale, más Bethesda. Vamos a ver qué sale ahora. I have seen all that ever was, and all that ever will be. Ah, esto debe de ser Teso. La expansión Necrom, creo que se llama. Yo de The Elder Scrolls Online no estoy muy puesto. Lo he jugado aquí y allá en directos y demás. Y la verdad está bastante entretenido, pero no he terminado de avanzar demasiado. Más allá de pasarme unas cuantas misiones en una ocasión. Que estuve una racha jugándolo en directos. Y luego cuando me dio por darle a la pesca. La versión que hay en Game Pass. Está guay. Lo tradujeron al castellano después de muchos años que lleva a la venta, ¿no? Y hasta el día de hoy siguen lanzando expansiones molonas. Y la verdad es que Necron tiene bastante buena pinta, ¿no? A ver. Supongo que no es... Al no estar tan... The Elder Scroll tan asociado a mi canal principal, por eso lo tengo un poco ahí dejado, ¿no? Si fuese lo contrario, si yo subiese más Skyrim, que es algo que siempre tengo en mente y nunca termino de comprometerme más allá de algún vídeo que subió, entonces creo que sí le daría bastante más a The Elder Scrolls Online, como hice con Fallout 76 en su momento, ¿no? Vale, tenemos más Bethesda. Llevan 3, creo, ¿no? What's this? Ostras, es Starfield. Antes de tiempo. Ok. The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Qué raro que antes de la sección de Starfield ya estén enseñando algo de Starfield, ¿no? Ahí vamos con Vasco. O sea, llevamos unos 43 minutos de directo, por si alguien quiere saber en qué momento estoy grabando esta parte ahora mismo. Así que no creo que esta sea todavía la sección de Starfield. Simplemente habrán querido adelantar algo. Yo cada vez que veo Bethesda presenta, pues le doy a reanudar el tema este. A ver ese frame rate. Es la única pega que le pongo ya a este juego. El frame rate ese que nos enseñaron el año pasado. El juego es precioso, O sea, pinta robavidas que te caga. La gente que lo compara con No Man's Sky me parece a mí que... Les voy a pedir qué es lo que se meten en el cuerpo. Que yo también quiero de eso. O sea, el juego gráficamente está muy bien, Dentro de los niveles de Bethesda está genial. ¿Tenemos un cartel de la Yakuza o qué? Salto gravitacional. Eso es cuando entras en un... no, eso es cuando vas a hacer un viaje por la galaxia, entiendo. Los artefactos estos son como los pergaminos antiguos para Elder Scrolls, ¿no? Hay combate en tercera persona que creo que no lo habíamos visto, o muy poquito. Quizá la sección del jetpack que se vio en 2022. De momento lo están enseñando todo a 30 frames por segundo, os puedo decir. Yo estoy grabando esto a 1080-60 FPS. Pero esto está todo a 30 frames por segundo. Qué pasada Starfield, va a ser un pasote tremendo. Ojalá que sea mínimamente ambicioso en cuanto a mecánicas y RPG, sobre todo el componente RPG. Este sí sabíamos que iba a llegar el 6 de septiembre. Quédate hasta el final para Starfield Direct. Habrán querido adelantar algo para quien no tenga a lo mejor previsto quedarse a ver el Starfield Direct. Pues yo qué sé. Ya te enganchan, ¿no? En fin. Mola mucho, pero claro, ahora tengo ganas de ver lo que tienen guardado. Supongo que irán profundizando en esas mecánicas o lo que han enseñado ahora. Poquito, ¿no?
Phil, ¿qué haces con una camiseta del Hexen? Este juego creo que lo llegué a jugar en una Sega Saturn. Vamos, yo creo que va a venir ya la parte de Starfield, por eso le he dado a reanudar. Básicamente, han anunciado una serie de juegos que se esperaba que apareciesen. El Fable me ha dejado un poco frío porque esperaba ver gameplay. Si ha habido gameplay habrá sido durante unas milésimas de segundo aquí y allá. La muchacha esta, que a lo mejor es la prota moviendo las espadas y un poco y ya está, no lo sé. Vuelta. Voy a dejar esto. Me he perdido lo que ha dicho aquí al final por querer hablar de todo lo que se ha mencionado hasta ahora. Una Series S en color negro. Wow. Con 1 terabyte. Ostras, no será la Series S Elite. Un colega mío tenía la 360 Elite cuando yo tenía la 360 de 20 GB. Oh shit, no tendrá lector. 50 brillos más o 49 brillos más. La Series S en negro con 1 tera de capacidad, básicamente. Sí, ahora viene el Starfield, ¿no? Yes. Yo tengo la Series S en blanco. Te traía como medio tera. Y le tengo puesto un disco duro de estos externo 3.0 para que pasarme los juegos, ¿no? La instalación, moverla continuamente. A ver si me puedo pillar una tarjetilla de estas ahora que parece que hay más marcas. Ok, 7 segundos, ¿no? Para que empiece el Starfield Direct. Ya no pausaré más el tema este. De verdad que esperaba algo de Hexen ahí cuando lo he visto con la camiseta. Hexen era como un Doom. Si mal no recuerdo era como un Doom, pero de mago y cosas así. Ok. Vamos a ver a Todd Howard. Está muy bien la conferencia de Xbox hasta el momento. Phantom Liberty pinta muy bien también. Había juegazos, el Hellblade 2 estaba genial. Aunque me hubiese gustado ver más gameplay, no tanto argumento, ¿no? Plot que enseña. Pero bueno, pinta cojonudo el 2024 y lo que queda de 2023. Todd Howard, Game Director. ¿Tiene el reloj de la edición de la supuesta edición coleccionista? Creo que no. Esta vez tiene un reloj normal. Supuestamente se habían filtrado ediciones y demás. Sabemos que el reloj ese que lleva el prota en el juego es parte de una edición coleccionista seguro. Lo demás está un poco ahí en el aire. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Let's jump in. Ahora es el eslogan de la 360. In-game footage. Sigue siendo a 30 FPS, pero bueno, no me voy a quejar más del tema. But it's still a Bethesda RPG through and through. No espero que haya un parche, o sea, sea un parche. No espero que haya un modo rendimiento en Series S. Pero creo que al menos en Series X sí debería haber uno. Modo rendimiento, ¿no? De 60 FPS, quizá 2K, no 4K, pero. Qué pasada, en la parte de abajo a la izquierda, esa especie de brújula barra reloj barra contador de oxígeno y demás está chulísimo. Oh no, no digas you can walk up to the top of that mountain top. Aunque esta vez parece que es verdad. Qué pasada de gráficos. Se ve genial. Un sistema de animación. You can play it in third person, and you can play it in first person.
Ok, como The Elder Scrolls, como Fallout, desde que Bethesda tiene la We IP. love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, Ok, este sí es lo típico de No Man's Sky. do a mission. Pero yo creo que and todos maybe los even juegos de stumble upon recolección something son ya unexpected. más o menos así, ¿no? Cuando son espaciales. Mina abandonada. Localización descubierta. Vamos a ver tiroteos. Let's go. Spacer Punk. Pone la experiencia en justo en el centro. Eso no era lo obvio o lo habitual en Fallout 76 o Fallout 4. Mira, te sale una especie de desafío a la izquierda ahí, ¿eh? Mata a 20, ¿no? Algo así ponía. Pedidos We do love Equinox. stuff and all of the items allowing you to pick everything up. Munición de You las can view all that in 7,77. your data menu. Oh, This is shit. the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in Ah, qué every pasada item, de armas, cha. from all of your weapons to spacesuits Oh, to food. We just obsess over the details. Ah, with sí, food. We obsess está- over food. como los Fallout, ¿no? Y los The When Elder you're done Scrolls. Está la exploring, comida you can súper walk back detallada. or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. Tenemos we a have Vasco. here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. ¿Será como en Fallout 4 que había hasta 200 nombres? Me parece que era. Había un montón de nombres que podía decir Codsworth, ¿no? Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration. ¿Qué pasa a Starfield? O sea, va a ser un juegazo. Independientemente de los frames, que es lo único que a mí me carraspea un poquito. Va a ser un juegazo, me voy a viciar como un cerdo. Lo dije en el primer vídeo en el que critiqué los frames por segundo. Dije que yo me iba a viciar igual. Pero me preocupaba eso, ¿no? Había muchas caídas de frames y demás cuando se veía el combate con el jetpack y demás. A ver, enseña más compas. Esta vez vamos a tener, como los colonos en Fallout 4, aquí vamos a tener una tripulación. ¿Qué tan profundo será tu interacción con tu tripulación? Es lo que no sabemos. What's the plan, Captain? Navigation This is Console. your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. Sí, You los can choose a recursos. landing spot or fast travel to known locations. Nice. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. Viajes rápidos entre sistemas, supongo, ¿no? But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Nice. Madre mía, la cantidad de botones, pilotos y cosas que tiene panel de controles, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por ver cómo van a ser los encuentros aleatorios, si es que los hay en pleno espacio. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Está petadísima de información la pantalla, me encanta. Hay muchísimo detalle. Y seguramente todo eso que se ve en el panel de control, cada radar, cada cosa tiene su As soon as función, you ¿no? land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made. Supuestamente van a haber 4 grandes ciudades y luego sí que van a haber otras localizaciones aquí y allá, ¿no? Supongo que ciudades más pequeñas, no entiendo yo. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins.
el reloj de la edición coleccionista. A ver si la vemos al final de Showcase. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and... Supuestamente vamos a poder ver también nuestro propio sistema solar. Había por ahí alguna imagen en la que se veía tu personaje caminando alrededor del rover, ¿no? De Marte, donde creo que también iba a haber una ciudad o algo así, ahora que lo recuerdo. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Estos van a ser posibles compañeros, ¿no? To my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation Yo seguramente me haga colega del Han Solo que se ha visto por ahí. is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Madre mía, qué bicho más feo, ¿no? Era gigante. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. Uf, en una planta con cuerpo de insecto gigante. Mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Esto es más Capital of the Freestar Collective is Tatooine. Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Ciudad de Aquila, ok. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the Madre mía, si es que se van a hacer un duelo a los forajidos, ¿de verdad? As a fishing platform, but is now known throughout Wow. the settled systems as a pleasure city, where almost La ciudad del placer. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Se supone que hay una droga similar al escuma, o bueno, que viene a ser el papel del escuma de The Elder Scrolls en Starfield. No recuerdo el nombre ahora. Me pregunto si veremos a nuestro personaje bailar a lo Mass Effect como hacía John Shepard, ¿no? O Jane Shepard. Decía que había ambiente por ahí de party. Ahí estamos, gameplay. O sea, todo esto es gameplay, pero quiero ver más acción. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to Estos son los que... Sí, la flota carmesí venía a ser como los saqueadores, ¿no? Una facción de saqueadores. Que yo espero te puedas unir. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type El of menú person who está spends chulísimo. hours in El character menú de creation, estado and I está think people are genial. going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters.
We use that exact system to create all the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Este es el menú de creación. Supongo que este es el momento, ¿no?, en el que empiezas a hacer tu personaje. 40 presets. Yo seguramente no me paré mucho a modificar la cara de mi personaje. Yo normalmente hago un personaje más o menos genérico y ya está, ¿no? Si es una chica, pelito corto. Si es un muchacho, pues greñas y ya está, ¿no? No greñas como ese hombre, pero yo qué sé, una cosa así. Mira, ese es el peinado de Todd Howard, por ejemplo. Mola que vuelven los traits esos que son muy a los New Vegas, supongo, ¿no? Y a los Fallout clásicos. Explorador, diplomático, ciber, no sé qué. Combate, médico de combate, pone por ahí. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. Sí, es como New Vegas, por ejemplo. Oh shit. De este hablé yo en un vídeo. Era como el ferviente admirador que había en Oblivion. Supuestamente se dice que quería matarte en el Oblivion. No sé si aquí será igual. Y dicen que ese personaje luego en Skyrim era este que va vestido de bufón. No me sale el nombre ahora. Está genial que vuelvan, digamos, a sus orígenes en cuanto al componente RPG y situaciones que se dan en el juego. Y a Dorin Fan se lo trae el... Yo seguramente haga eso, de pegarle un tiro a ver qué pasa. Los trajes están chulísimos, o sea... Es verdad que las caras y demás no están tan next gen como nos gustaría, o tan serias. Pero los trajes están geniales, las armas están cojonudas, el mundo luce cojonudo. Y parece que va a ser muy ambicioso. Madre mía, qué asco de enemigo. Están haciendo un recuento de cosas que ya nos han contado. Yo recuerdo haber hablado de varias de las cosas que están diciendo en algún vídeo anterior. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks, 5 árboles de habilidad. Ciencia, tecnología, combate social y físico. Oh. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. Eso mola mucho, el combate con el jetpack. Esto lo han sacado de Fallout 76, aunque aquí se ve como te inclinas hacia adelante y hacia atrás. En Fallout 76 era muy aparatoso. ¿Habrá ejecuciones? Ojalá que traigan las ejecuciones de vuelta, como vieron en Fallout 4. Slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people.
Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. Este es un poco como yo, a lo loco. A mí lo que más me gusta de estos juegos de Bethesda es la exploración y un poco también la locura en el campo de batalla cuando se produce la masacre. Me gusta mucho la perk esta de destrozar a los enemigos, ¿no? Que exploten. Me gustan mucho las bombas también. Todo lo que sea reventar el escenario me encanta. Madre mía. ¿Qué 3 fondos de pantalla en un momento nos han dejado? In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard. Me pregunto si habrá vehículos para ir por el terreno. O sea, más allá de tu nave. Molaría que hubiese alguna especie de moto a lo Death Stranding o el Mako a lo Mass Effect. Algo que tú puedas llevar de aquí para allá. Ya que nunca antes habíamos tenido vehículos como tal en The Elder Scrolls o Fallout. En Elder Scrolls tenemos las carrozas estas que se desvanecía la pantalla y aparecías en la ciudad, ¿no? A donde habías querido ir. Si habías puesto Soledad, pues aparecías en Soledad. Después de que se desvaneciese la pantalla, ¿no? Aquí de momento naves espaciales. Y parece que es el único vehículo, ¿no? Por ahora. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Lo de... Sí, mira, aquí se ven diferentes cabinas. Qué guay. Pasada. Eso sí que va a ser un vicio. Ahí sí que voy a perder yo el tiempo, modificando constantemente la nave siempre que pueda. Ojalá poder hacerme algo parecido a la que tiene Tom Cruise en Oblivion. Parece difícil viendo cómo se la gasta, cómo se las gasta, ¿no? El juego. Algo se podrá hacer parecido. Espaciopuertos. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions. Oh, qué pasada, tío. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier. La Frontier, esta es nuestra nave de inicio. You can customize and upgrade everything you see here. Armas, el cockpit. Madre mía, qué pasada. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Es bastante intuitivo también el sistema, como se ve, no parece complicado. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job. Oh, qué guay. Qué pasada. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. ¿Se le podrá poner nombre a la nave? Estaría guay. Or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game podemos poner de exposición nuestras armas. Y eso se esperaba un poco, ¿no? Como en Fallout 4, Fallout 76, The Elder Scrolls 5, Skyrim. Pues es bastante grande por dentro la nave, ¿eh? Si hay tantísimo departamento ahí dentro, ¿no? Sección. But with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Tiene patas. as I called it. Bueno, patas tiene que tener, no sino como aterriza. Bueno, podría tener una base donde se apoya y ya está. O molaría hacer algo en plan... ¡Ostras! ¡Qué guay!
Uf. And while you can build your home among the stars the way Uf, you qué want aparato to, es eso para volar. you're probably not the only person who will call your ship home. Al final a lo mejor nos permite montarnos una estación espacial, ¿no? Que será súper aparatosa de volar. And ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts. Sí, se confirma que eran compañeros. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Marika Boros se llamaba esa muchacha, me he quedado con el nombre. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this. Heller. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the Bosco seguramente sea el primer compa que tengas igual que a Codsworth en Fallout 4. Seguramente será el primero que veas cuando acabes el prólogo o lo que sea, la parte introductoria del juego. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Let's go. A ver si nos enseña cómo conectar con una estación espacial por ahí. Anclar, ¿cómo se dice? Abordar una estación espacial con nuestra nave. Supuestamente se puede y creo que incluso repostajes y demás en pleno espacio. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Eso suena a dolor de cabeza as developers. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Tenemos que gestionar, ¿no?, nuestra energía. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. Esto va a ser una pasada, eh. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Tienes que gestionar la energía entre protección para tu nave con esos escudos de energía, la potencia para hacer un salto gravitacional de esos, para salir por patas, o la velocidad a la que te mueves, ¿no?, detrás de esa nave. No sé si había algún apartado más al que pudieras asignarle la energía que haya dicho ese hombre. Usted tiene una calavera, ¿no será que nos saca niveles? Crimson Fleet, de la flota carmesí. Objetivo Lock, es como que tienes señalado el objetivo ahí, Madre mía, podemos hacerlos chatarra y quedarnos a la chatarra. Esto es lo que yo quiero ver. Puedes meterte en la nave del enemigo. Qué pasada. Oh, esto lo voy a hacer yo cada 2×3. Mira, eso es lo que os comentaba. Qué guay. Nos podemos quedar en la nave. Qué guay. Madre mía, la de horas que me voy a pegar yo volando por ahí robando naves. Supongo que también te podrán abordar a ti. Oh, viene una estación. Astillero.
walk the halls, talk to the crew. Oh, qué guay. Maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Qué guay. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info. Podemos establecer comunicaciones antes de hablar combate o abordarlos o lo que sea. Qué guay. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now. Supongo que también podrás lootearles las armas y todo el tema. Comerte su sándwich. Estos son como los quesos en Skyrim, ¿no? Los acumulas ahí, los tiras. Qué guay. Grandma, la abuela. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. Human? We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. Ha dicho random encounters. So cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Qué pasada, no han perdido el tiempo, Es verdad que anunciaron el juego hace la vida en 2018 y que llevan más años que eso desarrollándolo, ¿no? Pero parece que no han perdido el tiempo, Parece que... Uf, vaya... Madre mía, menuda guerra tienen montada, ¿Qué robavidas va a ser el Starfield? Si no tenéis una Xbox Series S o X, pillaos una. Ahí tenéis la Xbox Series S negro, ¿no? Con 1 tera de capacidad. Aquí viene la edición coleccionista, ¿no? He visto un maletín por ahí. ¿Qué pasa, no? That you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. Smartwatch. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Oh, qué pasada. O eso sí que me gustaría tenerlo ahí en una vitrina, en el dormitorio. Sí, se vio en el primer tráiler. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created el mando que se había filtrado. Al principio había sospechas de que podía hacer un mando custom, ¿no? De alguien. Pero es que está lleno de detalles, está demasiado bien hecho como para que no lo fuese. O sea, los auriculares también. Algunos parece que ya han podido comprar de esto, el mando o los auriculares por ahí. Lo que tiene que la conferencia sea un domingo, ¿no? O el evento este sea un domingo. Ahora te van a decir que ya lo puedes reservar, tanto la edición coleccionista como el mando y tal, lo puedes comprar ya. Y el lunes lo necesitas ya que lo tengan, ¿no? Así que normal que se filtre. Propiedad de constelación. Los gatillos son como transparentes, he visto en alguna que otra foto, Está muy chulo. Están geniales. Está muy bien.
Quizás esté yo más enamorado de la maleta de la edición coleccionista que del propio reloj. Porque el reloj me va a dar lástima ponérmelo. Pero la maleta me va a servir para decorar, ¿sabes? El dormitorio. Hola, a ver ahí la maleta y eso. Tiene un buen acabado. No es demasiado grande tampoco. Habrá que ver el precio. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the Voy a hacer un chalet de la luna, cha. content, but the handcrafted content itself Con un jacuzzi. as the player explore. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. Pregunto qué tan profundo será el sistema este de recursos. Encontrar flores. ¿Qué se puede hacer con esas flores? Más allá de, supongo que medicamentos y pociones. Algo así. Ojalá que tenga una profundidad, al menos como los alquimistas en Skyrim. Instalaciones científicas. Se va a explotar, ¿no? Sí. Piratas. Como los que nos enfrentamos en la demostración de 2022. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that los diseños de la fauna quizás sea lo que menos, de momento menos me llama. Quizá porque en juegos como No Man's Sky me daba un poco igual. Pero supongo que crecerá un poco el interés en cuanto empiece a enfrentarme a ellos, ¿no? O sea, son súper bizarros, porque tienen que serlo, supongo. Algunos son feísimos, súper raros. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Pues eso lo han conseguido, lo de cinemático. Alzas la vista en ese juego y cualquier paisaje es un wallpaper cojonudo, ¿no? Cualquier momento que pauses ahora mismo el directo sería fondo de pantalla genial. Que bueno, supongo que eso sería lo suyo cuando cuelguen luego el vídeo, ¿no? Porque yo lo veo un poquito pixelado todavía en mi pantalla. El bitrate de los directos. Modo construcción. Let's go. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle Sí. between Esto lo introdujeron en Fallout 76, en la última gran actualización que hubo. Y es obvio que estén trayendo mecánicas de Fallout 76 porque es el mismo motor, ¿no? Gráfico. Aunque este se supone que es uno nuevo. Pero bueno. Cortan el código, ¿no? Y se afina un poco el tema, ¿no? Se pule un poco el tema y viene genial.
en mundos tan amplios, ¿no? Supongo que por ello también ahora el espacio en el que puedes construir será más grande que en Fallout 4, por ejemplo. Fallout 76 creo que era incluso más pequeño que en Fallout 4. A ver, el editor de armas. Yes. A fuego indiscreción. Starfield Edition. Qué pistolón. Un silenciador. Por un estilo de juego a los Metal Gear. Este era el bicho ese con cabeza de planta que me da mucho repelús. What's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. Sí, mira, esto es una escopeta bastante normalita, ¿no? With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations. Ha congelado al enemigo, ¿no? Con el arma. Sí. Este arma congela, suena criolator. Y esto es una Gatling. Wow, chulísimas las armas. ¡Guau! ¡Qué pasada! La escopeta esa con el tambor ese es chulísimo. Nice. Mira, ahí había un desafío a la izquierda relacionado con matar de manera sneaky, manera sigilosa. Esto mola mucho si... O sea, lo del el backpack este... Jetpack, como se llame. Mola mucho para imitar el combate de los mandalorianos, ¿no? De Star Wars. La gravedad cero también. Eso es algo que no teníamos en ningún otro juego de Elder Scrolls. Pregunto si podrás sumergirte en el agua. Yo diría que sí. Pero tanto como combate en el agua ya no creo que haya. Lo habrían enseñado ya. Robot Model S. Let's go. Darle un puñetazo al bicho ese. Ahí estamos. Uy, pedazo de... Es que hay enemigos o fauna que son gigantes. Y te hace falta algo grande para tumbar a esos bichos. Para los que seáis de Latinoamérica y me escucháis decir el término bichos, aquí en España se le dice vulgarmente a una criatura imponente también, ¿no? No solo bichos en pequeños, sino bichos. También son criaturas que impongan. Una mina para congelar. Esto, por ejemplo, es un bicho literal, pero también porque era enorme. Eso es como una UCI. Qué guay. No hemos visto ninguna ejecución, creo, todavía. A ver si hace alguna. Uf, vascos oscuros. No se puede decir que el combate no vaya a ser... Mira. No se puede decir que el combate no vaya a ser... bastante molón. Oh shit. ¿Esos son poderes? ¿Tenemos telequinesis también? A lo mejor es un poder que consigues al final de la trama, ¿no? Por eso lo han puesto ahora aquí al final, así como de misterio sin explicar, Don. Qué guay. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. Uf, se llevará el juego del año este año. Uf, está muy difícil con el Tears of the Kingdom este y Diablo 4. Yo creo que se lo va a llevar el Zelda porque el pacto que tienen.
Este va a ser un juegazo. O sea, es que no... Al margen de si te gusta más o menos la ciencia ficción. Yo creo que habrá mucha gente que diga, no, ya es que la ciencia ficción... Mira, el modo foto que no lo habían enseñado. Va a ser un juegazo. Y si lo es, espero que en los Game Awards esté Geoff Keighley anunciándolo como candidato al menos, ¿no? Al menos nominado. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing you just Es can't get enorme. anywhere else. Seguro que gastará más energía también levantar una estación espacial que te has montado, ¿no? Que no una nave más normalita. Seguramente habrá un montón de parámetros. Seguramente habrá un montón de parámetros y el peso de la nave será uno de ellos, yo creo. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. Blech. I laugh, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game El huevos a lo is the alien. freedom to be Vas a tomar el sol ahí. do what you wanna do. It's what you've come Skyrim to era, ¿no? expect Donde from había Bethesda gente... title, Te but encontrabas on a elfos bigger metidos scale. en baños termales de estos que había, ¿no? Por ahí por la región este del mapa de Skyrim. Ah, queda mucho para septiembre, chat, todavía. Ojalá pudiera ser también o hacer roleplay de algún tipo de autoridad espacial, pillando forajidos y tratando de capturar o eso, ¿no? Directamente... ¿cómo se dice? Los que van capturando outlaws. Joder, no me sale en español el nombre. Bueno, lo que es el Mandalorian, básicamente. Bounty Hunter, ¿no? Premium Edition. Una skin, artbook, soundtrack. Y por ahí hablaba de Shattered Space, primera expansión de historia. Wow. Esto me lo voy a ver yo luego otra vez, esta parte. Bueno, en Twitter ahora seguramente pondrán imágenes de las ediciones coleccionistas. Y limitada y todo el tema. Pues parece que se acaba, ¿no? Sí, esto ya es de lo que ha enseñado Xbox. Me gusta ver un poquito más de Fable en acción, en plan gameplay. No lo que sea que hayan enseñado, que no sé qué es. Pero ha molado mucho la conferencia de Xbox en general. Starfield se ha sacado la churra tremendamente. Phantom Liberty pinta tremendo. Ah, y el primer juego de mundo abierto, dicen, de Star Wars, ¿no? Que era ese. Al juego de Inxile, que tristemente no es un remake del primer Fallout como yo pedía. Es algo así como de estos de steampunk, ¿no? El estilo steampunk. Victoriano y demás. Pues nada, chat, voy a pausar aquí. Bueno, voy a dar ya a detener la grabación. Me han salido unos 58 minutos va por ahora. Voy a pasarlo a MP4 con el transformador este de formato que tiene el propio OBS. Y tal cual lo voy a subir, no va a estar editado. Así que como no puedo poneros una pantallita agradeciendo a los primeros miembros del canal de YouTube que tengo, así como a los que me quedan en Patreon, voy a decir vuestros nombres, los tengo por aquí. Muchas gracias a Ángel César, como parte de Moradores del Refugio, de ese tier. Y el tier Leyendas del Yermo tenemos a Jeff P, Íñigo López, lo he puesto con N, Comisim y Pasmo. Muchísimas gracias por vuestras contribuciones. A ver si consigo yo lanzar varios vídeos cada mes y no estar avisando de que, bueno, si en todo el mes ha habido un vídeo, vuestro nombre seguirá, no, aunque canceléis su vida. Esto lo aclaré hace poco en una entrada. Pues nada, dejo aquí el vídeo. Muchísimas gracias a todos por ver esta reacción. Tristemente no ha podido ser un directo, que sería lo suyo, pero mi plan es, y en ello estoy, organizarme para poder hacer directos casuales en el canal principal y luego otros en Twitch, que ya serán pues yo jugando otras cosas que no tengan necesariamente que ver con Bethesda. Lo que sea de Bethesda lo jugaré en el canal principal. Y lo que no, pues seguramente será en Twitch, ¿no? Así que nada, muchas gracias por ver. Dadle un like si os gustaría ver más reacciones de estas, ya sean en vídeo o si puedo, para entonces en directo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.